Hacer visible lo invisible es una serie de entrevistas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con artistas y procesos culturales en territorio que están creando la obra de Velaciones, un canto a los cuatro vientos, un relato simbólico del conflicto armado interno, de nuestra historia, de sus complejidades intrínsecas, de las resistencias y también del dolor de las víctimas. Con estas entrevistas de Hacer visible lo invisible que acompañan la obra de Velaciones, queremos entonces justamente rescatar las historias, hacerlas visibles, mostrar los talentos y las tradiciones de los artistas en territorio. Esta es también una oportunidad para valorar la diferencia, la belleza en lo distinto. Solamente reconociendo esa riqueza podremos construir un relato diferente de país y de nosotros mismos y avanzar hacia la convivencia y la no repetición. Los invitamos entonces a ver estas entrevistas y a seguirlas en nuestras plataformas digitales. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas las que nos acompañan hoy en este programa de Hacer visible lo invisible, un programa que busca hacer que muchas de estas expresiones culturales y artísticas que nacen en los territorios o que dan cuenta de las vidas culturales en los territorios se conozcan en este país ampliamente. Hoy nos acompaña Rafa, Indira y Camilo,
y vamos a hablar de un par de proyectos culturales de danza africana que tienen presencia muy especial en Develaciones, un canto a los cuatro vientos. Ellos hacen parte de este montaje. Rafa es el coreógrafo, además de esta gran puesta en escena. También tiene presencia el grupo de danza de los jóvenes creadores del Chocó, que Rafa ha acompañado también tantas veces, y vamos a hablar también del proyecto cultural que Indira dirige, de ese otro grupo de danza. Bienvenidos entonces a este proyecto en el que queremos poner en conocimiento lo que significa una danza realmente surgida del corazón del pueblo africano, del pueblo colombo-africano, de esta herencia que tenemos nosotros y que nos ha dado tanto trabajo acoger, aceptar, reconocer como una gran riqueza en Colombia. Rafa Palacio, bienvenido, muchas gracias por hacer parte de este proyecto. Para nosotros es un honor, es un lujo para la Comisión de la Verdad de poder contar con tu saber, con toda esa exploración que has hecho en torno a esa danza contemporánea que nos representa también como país, como un país que ancla su herencia en el mundo africano y que tiene una riqueza cultural en las comunidades negras de este país que no hemos sabido reconocer. Yo quisiera, Rafa, que pues saludes y que le cuentes a la gente que nos acompaña hoy de dónde nace tu afición por la danza, cómo te formas y cómo llegas a ser el director de danza que eres hoy, uno de los directores de danza más importantes realmente que tiene el país y que es reconocido en muchas partes del mundo. Buenas noches, pues muy feliz de la invitación que me hace la Comisión de la Verdad y el equipo de trabajo que está al frente de la obra, Iván, Nube y Bernardo. Para mí ha sido un honor poder estar con ellos, interactuar y poder entrar en un mundo que ellos han diseñado y que luego me permiten a mí también traer mi visión, una visión de la escuela africana, pero también de la escuela afrocolombiana, es decir, la diáspora que viaja por el mundo, que se conecta y que luego tenemos la obligación de hacernos escuchar, de pararnos en un escenario para contar nuestras propias historias, para diseñar cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser escuchados. Estar en este proyecto facilita el intercambio cultural, pero también es un espacio para el reclamo, porque somos sujetos de conocimiento, no objetos de estudio. Y yo creo que ahí es en donde Colombia tiene que empezar a entender que lo que nosotros hacemos no lo hacemos para complacer, no es un cuerpo erótico o exótico que baila, sino que es nuestra historia, nuestra visión del mundo, nuestra espiritualidad, nuestra manera de construir resistencia. Y eso yo creo que es en donde empezamos a reconocer el saber del otro, en donde empezamos a tener respeto y admiración por la diferencia. No se trata de dominar un cuerpo, no se trata de asimilarlo, no se trata de disciplinarlo, se trata de aprender de las comunidades, todo ese saber ancestral que nos ha permitido estar hoy en día aquí. Hemos dicho mucho, Rafa, en este programa y en general en la Comisión de la Verdad que el país es un país colonial, es un país que sigue siendo profundamente racista, clasista, el modelo de la hacienda sigue vivo y se han invisibilizado enormemente múltiples sectores de la población, las comunidades pues, indígenas, afro sobre todo, campesinas, etcétera, pero también hemos dicho que es justo el arte el que nos ha permitido reconocernos en la diferencia. Por supuesto no es el discurso ni político ni el académico, sino que ha sido la emergencia del arte que surge como un reclamo, como una voz que se levanta desde el pueblo y nos hace reconocernos en esa diversidad. Y hoy Colombia pues, es un jardín de músicas, de expresiones culturales que tienen un lugar que no lo tenían hace 20, 30 años. Yo he dicho mucho que a mí me tocó cuando era obligatorio tocar música colombiana en las emisoras a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, 1 hora, porque no había música colombiana en las emisoras. Imagínate lo que se ha avanzado, que hoy tenemos esa riqueza. ¿Cómo llegas tú entonces a una sociedad que no reconoce la danza africana,
que no reconoce la riqueza cultural del mundo afro colombiano, como dices tú, cómo se asienta esa cultura en el territorio colombiano, cómo llegas a ser un director de danza africana si aquí no ha habido danza africana. 5 años mi papá me enseñó a bailar y me enamoré de la danza. Pensé que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y todavía lo hago. Danzar es una manera de comunicarme con el mundo, pero también es una manera de poder encontrar un lugar social, un lugar digno, un lugar en el cual yo me puedo comunicar dialogando con mis ancestros sin perder un norte. Ellos me guían y la danza me ha dado ese lugar. En Colombia, para mí fue muy difícil bailar de joven porque me encontraba con modelos como el Ballet Nacional de Colombia, que son los ballets folclóricos, y esto lo que hace es seguir perpetuando la colonialidad del poder, es decir, la tradición tiene un valor si está atravesada por el ballet clásico, y entonces empezamos a borrar los lenguajes populares, los lenguajes tradicionales, empezamos a decirles que hay que disciplinarse de otras maneras para que el mundo los pueda entender, y yo creo que descolonizarnos hace parte de eso, de poder zafarnos de la colonialidad, de poder asegurar nuestra propia voz, de poder mirarnos al espejo y no sentir vergüenza de lo que somos, porque nosotros también somos una escuela, somos una filosofía, somos una manera de construir mundo, y el cuerpo que baila está allí para demostrar eso, para demostrar nuestra humanidad. Entonces, a través de la danza, en Sankofa nosotros hemos podido desarrollar proyectos con comunidades del Pacífico, de Urabá, de San Andrés y Providencia como Pasos en la Tierra, y lo que hacemos es un intercambio de saberes. No es danza africana, es danza afrocolombiana contemporánea que teje un puente con África, que llena ese vacío histórico que formó la modernidad, y entonces nosotros lo que hacemos es podernos comunicar con el continente africano para entender quiénes somos. De hecho, Sankofa lo que significa es regresar a la raíz, pero es una filosofía, es conocer el pasado, comprender el presente para poder avanzar con pasos firmes hacia el futuro. Y esa es la danza que nosotros hacemos, una danza que se reconoce en la técnica, en la estética, en la espiritualidad, en el posicionamiento político. Nosotros cuando se nos fue negada la voz bailábamos, cuando nos enfermábamos bailamos, durante la pandemia bailamos y en las protestas seguimos bailando. Y entonces ese baile está cargado de un lugar político que nosotros reconocemos, que nosotros intencionalmente formamos y que invitamos al resto de la sociedad para que lo lean de esa manera. Es por eso tan importante que pasemos de ser visibles a ser escuchados. Todos saben que aquí estamos, pero no somos paisaje. Tiene que haber un diálogo de escucha, un diálogo en donde reconocemos los diferentes saberes. Nosotros hemos dicho también mucho que el arte es un lugar del conocimiento. Sí, el arte no es solamente un lugar de la recreación, del divertimento, sino es el lugar del conocimiento, y en eso nos hemos empeñado en la comisión. Y me sorprende como tú enuncias ir al pasado, comprender el presente para poder pasar al futuro, y esa es la tarea de la Comisión de la Verdad, ir al pasado para comprender lo que estamos viviendo y poder proyectarnos. Ahí nos comunicamos de una manera impresionante, estamos todos tratando de encontrar un centro que nos permita ir hacia adelante y de reconocer que lo que cargamos conviene, es positivo, y que no, porque también cargamos mucha herencia, sobre todo esa herencia colonial tan perversa que cargamos. Pero también quiero recalcar que por eso este proyecto de Velación es un canto a los 4 vientos, dirigido por Nube, Bernardo e Iván, que ya hablaremos con ellos muy a profundidad. Está planteado para que sean esas voces las que hablen y no unos que representan a las comunidades. Podríamos haber conseguido unos actores que representan comunidades, pero pues el planteamiento que hicieron estos directores fue, bueno, ¿quién es la gente que está levantando la voz en este país, que tiene algo que decir y que hace parte de la resistencia en este país? Y por eso están ustedes aquí. Entonces, muy bienvenidos. Rafa, ¿dónde te formas tú en esa danza que se convierte en tu exploración de la danza afrocolombiana? Bueno, yo conocí a Germaine Acogny, que es la directora y la creadora de la técnica de danza afrocontemporánea. Fue un laboratorio que se hizo en Senegal entre los años 75 y 80. Yo la conocí en Colombia y me fui detrás de ella. Me fui para Francia. En ese momento ella vivía en Toulouse y allá tomé el taller de verano que ella hace, que hacía en ese momento
con más de 250 bailarines de todo el mundo que vienen a aprender de la escuela africana, que es que eso es lo bonito, es poder reconocer que hay múltiples escuelas en el mundo, no hay una sola escuela y no es eurocéntrica. Entonces nos fuimos para este laboratorio y luego ella me recomendó regresar a París, en donde me formé con la maestra Irene Tassambedo de Burkina Faso. Irene Tassambedo me formó no solo como bailarín, sino en la filosofía de las técnicas, de las danzas, del vivir africano. Y con ella pude visitar 18 países de África como bailarín, como estudiante también. Y luego con esa visión, entonces regresé a Colombia para crear este puente entre Colombia y África. Un puente que me ha permitido desarrollarme como artista, como hombre negro, como afrodescendiente, como una persona que ve en la danza ese lugar protector, ese lugar en donde se puede enunciar uno mismo, en donde no hay que dejar de ser para presentarse al mundo. Quisiera hacer una pregunta, Rafa, y es tratar de entender qué tipo de herencias y de historias y de conceptos se trata de transmitir a través de la danza que vienen de África y cómo sucede ese tránsito hacia lo colombiano o esa mezcla, es decir, en dónde está la diferencia entre lo africano y lo afrocolombiano para que el público entienda un poco qué tradiciones están ahí como jugando un papel en la danza. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante que hablemos de diáspora africana, porque la diáspora nos permite entender que hay un mundo alrededor que está conectado con unas raíces que vienen de África, pero luego en los territorios nosotros desarrollamos otras maneras, también porque dependemos del contexto cultural, político, social, y por supuesto los afrodescendientes lo que hacemos es reconocer a África como la tierra madre, como la cuna de la humanidad, pero luego también tenemos esos conocimientos propios. Camilo, por ejemplo, que viene de Tumaco, baila el currulao, y el currulao no existe en África como tal, pero sí hay unos movimientos, hay unos ritmos que pueden ser muy similares. Entonces, lo que llamaríamos desde la sociología o desde la antropología huellas de africanía. Y yo creo que allí es en donde encontramos ese puente. Y hablar de diásporas es reconocer la diversidad que hay entre los pueblos afrodescendientes en Colombia. Indira es del Chocó y entre norte y sur hay una diferencia y una riqueza impresionante. Entonces, cuando hablamos de África, estamos hablando de este continente que nos da la vida a la humanidad entera, pero cuando hablamos de las afrodescendencias o de los afrocolombianos o de los raizales o palenqueros, estamos hablando de etnias precisas en contextos regionales que han aprendido a comunicarse, que han hecho resistencia, que han creado nuevas maneras de vivir a través del arte. Yo quisiera preguntarles ahora a Indira y a Camilo un poco sobre su historia, de dónde vienen, cómo llegaron a Sankofa y qué encontraron en Sankofa también. Bueno, mi nombre es Indira Perea Cuesta, yo soy de Quibdó, de aquí, mi tierra natal está aquí, criada aquí y bueno, estudié bachillerato, después me desplacé a la ciudad de Medellín para continuar mis estudios profesionales. Bailo desde que tenía 5 años aproximadamente, haciendo danza tradicional del Pacífico Norte con la profesora Madolia de Diego. Cuando estoy en Medellín, pues la idea era conseguir un lugar donde pudiera continuar con la danza, pero estaba haciendo la carrera de contaduría pública porque para mí era muy difícil decirles a mis padres como que yo quiero ser bailarina, ¿cierto? Y aún ese querer estaba conmigo, ansiaba ser bailarina, pero no era fácil decirlo porque la danza no está visto como una profesión digna, ¿sí? Entonces se complicaba un poco. Ingreso a una escuela, la Escuela del Ballet Folclórico de Antioquia, donde aprendo otras técnicas de danza, contemporáneo, ballet clásico, en fin. Luego conozco al maestro Rafael Palacios en la Noel, en unos espectáculos de Navidad que se realizan, y me presenté para ser bailarina y él era el director coreógrafo. Entonces allá lo conocí. En cuanto lo conocí la técnica que él estaba realizando, pues iba muy afín como con lo que yo estaba realizando acá en el Chocó, y eso no lo conseguí en el otro lugar. Entonces era como bueno, un lazo ahí que se siembra, ¿cierto? Que lo llama también a uno, que lo teje, porque es la música, es la danza que se asemeja mucho a lo que uno realiza, y me conecté totalmente. Entonces, comienzo en Sankofa, ya soy cofundadora, llevo aproximadamente 23 años en Sankofa, ha sido una experiencia maravillosa, me he construido como mujer, ¿cierto? Es otra visión de lo que es la danza,
como ser mujer afro, qué representa la mujer afro en el territorio, y es porque el maestro, además de formarnos como artistas, pues también se crea un espacio muy especial desde donde se estudian temáticas de lo que en realidad nos interesa, ¿cierto? Como personas afrodescendientes, y es construir también un pensamiento mucho más crítico que te ayuda como a abrir tu mente y a erradicar muchos pensamientos, yo diría que negativos, con lo que nos han formado, y que te das cuenta que no son verdad, ¿cierto? Y que son microracismos que hay y que se naturalizan. Y bueno, desde Sankofa lo que he hecho es como esto, ¿cierto? Como crear un pensamiento más crítico y poder llegar a otros espacios a compartir la información, ¿cierto? A compartir lo que he aprendido, además de las técnicas de danza que conozco y aprendo con el maestro, cómo se crea entonces Wangari Danza Afrocontemporánea, que es la compañía que yo dirijo y que fue creada hace ya 9 años y está conformada por jóvenes de diferentes regiones del país que han visto en la danza como esa herramienta transformadora, esa herramienta que va desde donde van a poder contar sus propias historias, ¿cierto? Porque para nosotros también es importante eso, ¿cierto? Como hablar de nosotros mismos, que se convierte también en una forma muy humana, muy sensible y real, ¿sí? Porque estamos contando nuestras propias historias sin tener que invitar a otras personas o que alguien más hable por nosotros. Entonces ha sido muy importante para nosotros estos espacios y que en realidad bueno, me ha fortalecido mucho como mujer porque el pensamiento crítico va más allá, ¿cierto? Entonces es como abordar esas temáticas que en realidad me interesan como mujer. Y ahora estoy, por ejemplo, liderando, soy mentora de danza en un proyecto que se llama Expedición Sensorial, desde donde tengo que apoyar, aportarle, acompañar a 4 chicas de territorios como Tumaco, Ocaña, María la Baja, Buenaventura. Entonces ha sido maravilloso poder llegar a otros espacios, aprender de esas personas, compartirles, apoyarlas desde lo que yo conozco, desde lo que yo sé, con mucho respeto, ¿cierto? Porque es también crear red de mujeres desde donde nos podamos apoyar y acompañar, ¿sí? Caminar juntas. Siento que es un trabajo muy importante en estos momentos, es con el Ministerio de Cultura y que, bueno, enriquece también los lenguajes corporales que tenemos cada una y, bueno, agradecida mucho como con el espacio que me brinda el maestro Rafael y por eso, porque ha transformado completamente mi forma de pensar, mi forma de llevar la danza a un escenario, porque además me han enseñado que si estoy en un escenario debe estar de manera digna. El maestro nos pone en el escenario bien, ¿sí? No es a erotizar ni a estotizar nuestros cuerpos, que es el pensamiento que tienen las otras personas de cómo nos ven, ¿cierto? Yo soy una mujer afrodescendiente, entonces el público quizás lo que quiere ver es diversión. Ay, sí, la mujer llena de aceites, mostrando el cuerpo, la cola, qué sé yo. Es una manera también de racializar, ¿cierto? Entonces, es darle la vuelta a todos estos pensamientos y poder desde nuestros lugar de enunciación poder revertir todos estos pensamientos que se tienen, pensamientos machistas, que llevan también a una problemática muy fuerte y es la de que nos persigue, ¿cierto? Nos sentimos perseguidas, nos sentimos violentadas, nos sentimos acosadas hasta el punto de llegar a la muerte, o sea, nos mata. Somos unos cuerpos totalmente violentados y queremos desde la danza cómo podemos transformar esta situación, poder llegar a lugares, los lugares más olvidados, ¿cierto? Los lugares como el territorio del Pacífico. Me gustaría mucho como poder trabajar con las personas de allá porque es en el cuerpo de estas mujeres que se está haciendo la guerra, ¿cierto? Es en el cuerpo de estas mujeres los que se están violentando. Entonces, ¿cómo podemos llegar con la danza también a sanar?
porque la danza también es sanación. Entonces, bueno, muy feliz de estar aquí también en este proyecto, porque es un proyecto más de los que nos permiten hablar con nuestros cuerpos y es hablar también con la verdad. Bueno, ahora tú, Camilo. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es William Camilo Perlaza, soy de Tumaco, Nariño. Vengo practicando la danza tradicional del Pacífico Sur desde la edad de los 5 años, que me doy cuenta que la cultura siempre ha sido importante en el territorio. Conservar la cultura ha sido muy fundamental para nosotros que estamos en el territorio. ¿Por qué? Porque sabemos toda la problemática que estamos viviendo hace más de 50 años, pero me doy cuenta que al estar en la cultura siempre la gente se guía por un buen camino y eso es lo que nos ha ido haciendo progresando cada día. Mi llegada a Sankofa inicia, pues el maestro me ve a la edad de los 8 años, pero yo era muy niño. Entonces él espera que yo tenga los 14 años para llevarme a la ciudad de Medellín y pues obvio, yo a esa edad, yo nervioso, la juventud, a irme a una ciudad tan grande, pues el maestro le pide permiso a mis papás y ella, la única frase que me dice es arranque. Yo me fui y llego a Sankofa y me doy cuenta que el arte sí es valioso, porque yo en Tumaco lo hacía por hobby, porque estaba allí en mi barrio y lo hacía porque quería divertirme, pero llego a Sankofa y empiezo a valorar las cosas. Entonces, la reflexión que nos da Sankofa es montarnos en un escenario, es bailar para ser visto y para ser escuchado. O sea, como nosotros, como seres humanos, montarnos en un escenario y hablar de todo lo que nosotros vivimos en el territorio, en la ciudad o toda la violencia que se está viviendo, es decirle a la gente que estamos presentes y que estamos vivos aquí y que nosotros somos importantes también en esta sociedad. Entonces, yo coloco como ejemplo, cuando yo bailaba en Tumaco, mis amigos me decían, Camilo, pero ¿por qué bailas mucho, bailas mucha danza? Pero ellos lo hacían como burla, pero yo siempre, como me gustaba, yo estaba ahí. Pero ahora que ya soy una persona adulta, yo regreso al pueblo y ya ellos, pues con las presentaciones o en que estás viajando, que estás llegando a tantos espacios, me empiezan a decir, hey, pero vos estás bien, mira que la danza te está llevando a unos espacios, conociendo otras culturas. Entonces la reflexión que les di fue como que, pues que mira que el arte siempre es importante en la vida y no es algo como que yo lo hago porque lo quiero hacer, no, es que el arte, estamos hablando de una tradición que viene años atrás y el objetivo de nosotros es mantener viva esa cultura. Entonces, en Sankofa valoramos mucho eso y cada bailarín que llega de diferentes regiones es plantear y que parta de todas sus herramientas que tiene para ser más fuerte y valorarlas más en el escenario. Camilo, dos preguntas. Uno, ¿qué retos enfrenta un niño que viene de Tumaco a una ciudad muy grande como Medellín? ¿Cuáles fueron esos retos que te tocó enfrentar? Y lo segundo, cuéntanos un poco sobre lo que hablábamos ahora con Rafa, esa enorme diferencia que hay entre la danza afrocolombiana en el sur de Colombia, en el norte de Colombia, en la zona de las islas San Andrés y Providencia, de los pueblos de esos territorios, del mismo Palenque, porque pues normalmente metemos todo en el mismo costal, nos parece que todo es lo mismo, y aquí estamos hablando aún de una riqueza dentro de las mismas culturas afro. Bueno, el reto para mí, mudarme de mi pueblo a una ciudad, digamos la segunda ciudad más grande de Colombia, es muy duro para mí y muy difícil por lo que te decía ahora. Llegar a una ciudad grande, yo dejar mi casa donde siempre estaba con mis padres y ahora llego a vivir con otras personas que conocía también, y igual con todo el apoyo que recibía de ellos me sentía solo porque yo era un niño todavía, pero el arte siempre me mantuvo, o sea, siempre tuve esa actitud de querer hacerlo para querer llegar lejos, ¿cierto? Querer seguir conservando eso y hablar de lo que nosotros hacemos, que es importante en la sociedad. Sobre la otra pregunta,
yo tuve la oportunidad de ir a África en el año 2009 y me conecté mucho al llegar al bajarme del avión y llegar al aeropuerto, me conecté muchísimo. O sea, me sentía que estaba llegando a mi casa, me sentía en mi pueblo. Tuve el privilegio de ir a los mercados y siempre a donde me acercaba, siempre me refería que estaba en mi pueblo, porque sí hay una conexión de los pueblos del Pacífico con África, y eso es algo que al principio me lo imaginaba, pero al estar allá me doy cuenta que sí es real y siempre está esa conexión, que es la misma diáspora africana que hablamos. Muy bien, Camilo. Rafa, cuéntanos un poco de la trayectoria de Sankofa. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cuáles han sido como los hitos, los mojones que han ido marcando en el camino? También de las experiencias de las salidas al extranjero, de la recepción de la obra, o cómo ha evolucionado también Colombia en recibir esa danza que yo le decía a Rafa, para mí es una sorpresa, o fue una sorpresa en el último, sobre todo el último montaje. Hice mucha conciencia de que hemos visto muchos negros hacer danza contemporánea, pero no habíamos visto danza afrocolombiana realmente. Es decir, lo que ve uno en los territorios, que es una expresión cultural innata que nace del alma, pero en los escenarios veíamos una cosa estilizada, con un acento europeo brutal de todas maneras. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa. Cuéntanos un poco de esa trayectoria de Sankofa. Bueno, Sankofa nace por la necesidad de formar un grupo en donde pudiéramos cuestionar el conocimiento establecido, es decir, un laboratorio de conocimiento, un laboratorio de investigación, de puesta en escena y de creación que validara nuestros propios saberes. Y esos propios saberes están en cada una de las regiones de Colombia, en donde estamos los afrodescendientes. La danza que nosotros hacemos, más allá de ser sabor que se lleva en la sangre, de ser ese imaginario que hay de que los negros nacemos bailando. No, los negros no nacemos bailando. Para nosotros la danza es una disciplina, es un lugar de tejido social, de tejido comunitario, es un lugar en donde nos podemos enunciar y sobre todo es un lugar en donde podemos develar nuestras propias verdades. Entonces, cuando viene Indira, viene Camilo, viene Beto de Urabá, vienen de diferentes lugares, cada disciplina, cada técnica que llega es lo que empieza a tejer. Esas técnicas que nosotros hacemos, esas danzas que nosotros hacemos, que tienen diferentes miradas, pero que se encuentran en una misma. Entonces, ahorita yo les hablaba de la escuela africana, y esa escuela africana es la que me ha permitido a mí tejer una estética. No es Europa, es África, es el Pacífico colombiano, es la diáspora africana, es Brasil, es Cuba, son los afrodescendientes en el Perú, en Ecuador, son esos encuentros que hemos tenido con otros artistas. Nosotros no nos negamos al conocimiento eurocéntrico, pero sabemos que ese es el que reina, ese es el que homogeniza las culturas, ese es el que dice por dónde tenemos que ir. Entonces hay que contradecirlo, porque si nosotros caemos en la trampa de pensar de que las técnicas africanas, las técnicas europeas, las escuelas europeas son las que nos van a decir cómo pararnos en un escenario, pues es prolongar la colonialidad, es permitirle a la matriz colonial que siga rigiendo nuestras maneras de ver. Entonces, no es una negación, sino que más bien es un enfrentamiento en donde decimos, nosotros tenemos técnica. No tienen que venir a enseñarnos técnicas diferentes, pues porque primero hay que validar las propias. Y además una invitación a que aprendan de cómo nosotros lo hacemos. Cuando nosotros o cuando yo vengo a trabajar con jóvenes creadores del Chocó, no me interesa venir a decirles cuál es mi verdad. Me interesa tratar de entender cómo unos jóvenes tan niños y tan jóvenes son capaces de crear una escuela, son capaces de crear un entorno protector a través de la danza, además de una danza específica que nace en el Chocó y que ellos dicen vamos a sostenerla, vamos a mantenerla, vamos a manifestarnos a través de ella. Es como ellos la han llamado el exótico. Y esta danza, que es tan diferente a la danza que nosotros hacemos, pues nos da luces. Porque si ellos tan jóvenes son capaces de crear un estilo, una técnica, una voz propia, entonces nosotros tenemos que aprender de ellos. Y es allí en donde nosotros los viejos
Tenemos que mirar la juventud, escucharla y entender que hay otras formas de hacer y no venir a disciplinar a la juventud, no venir a decirle a la juventud es que usted no sabe, usted está joven, usted tiene que aprender para que se vea. No, ellos ya saben cómo hacerlo, ellos ya saben cómo llamar la atención, saben cómo comunicarse, saben cómo hablar. Entonces yo creo que es un momento más bien en el que uno debe estar en silencio, aprender y luego sí empezar a compartir con ellos. Muy bien. Vamos a preguntarle a cada uno qué significa participar en Develaciones, qué significa participar en este proyecto de la Comisión de la Verdad, que nosotros sentimos que va a ser un momento muy importante y que va a ser una pieza que le va a ayudar mucho al país a comprender muchas cosas y esperamos que trascienda el tiempo. Entonces yo quisiera saber, Rafa, Indira y Camilo, cómo definen esa participación en este proyecto. Y Sara. Y yo quisiera agregar, Rafa, que nos contaras un poco qué quisiste imprimirle a ambas escenas en las que ustedes van a estar participando, qué cuentan esas escenas y pues cómo aportaste tú, digamos, como director de coreografía ahí. Bueno, las escenas ya están concebidas. Cuando a mí me invitan al proyecto ya hay un libreto y hay un guión que además admiro y respeto mucho, porque es un guión que de verdad está contándole al pueblo colombiano, a toda Colombia, incluso al exterior, lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Y la verdad es algo que duele. Estamos buscando la verdad durante todo este tiempo y la comisión está buscando la verdad, pero nadie quiere escuchar la verdad. Cuando se habla de la verdad, la gente se hiere, se aleja, se disgusta, porque no es su propia verdad y entran en contradicciones. Y yo creo que poder apoyar desde mis conocimientos a la creación de estas escenas es una oportunidad muy grande y es un lugar también de confrontación y es un espacio en donde entonces vamos a contarle al mundo lo que el territorio quiere decir, lo que el territorio necesita gritar y vamos a ver cómo lo va a escuchar el público. Nosotros no creamos para complacer, nosotros creamos para decir verdades, múltiples verdades. Y estas escenas lo están diciendo desde la voz de jóvenes creadores del Chocó, desde la voz de Sankofa, pero además los otros artistas en las otras regiones también. Entonces es un momento supremamente importante en mi vida como coreógrafo de poder participar en un proyecto como este, un proyecto que está buscando reconocer múltiples verdades que nos tienen que sanar, que nos tienen que tranquilizar, con las cuales tenemos que encontrar paz algún día de nuestras vidas. Nos tienen que unir como país en esta diversidad. Indira. Claro, bueno, esta puesta en escena es súper significativa para mí, como bailarina, como chocoana, como mujer afrodescendiente, porque como ya lo dije anteriormente, pues es un espacio más donde podemos narrar nuestras historias desde nuestros cuerpos, unos cuerpos fortalecidos que bailan, desde unos cuerpos que se unen para trabajar en comunidad, desde unos cuerpos que se pronuncian, que gritan, que cuentan su historia, la realidad que está viviendo ese territorio. Entonces, muy feliz de estar aquí. Qué bueno, gracias. Porque además estoy haciendo, tengo que hacer una escena donde me asfixio completamente, ¿sí? Entonces ha sido difícil hacerla, sobre todo porque cómo me asfixia también esos pensamientos y esas críticas y ese pensamiento negativo que se tiene sobre el hombre y la mujer afrodescendiente, en este caso, pues acerca de la mujer afro, ¿cierto? Como todo esto me vuelve pequeña, y a pesar de que lucho, no puedo, pero sigo en pie de lucha. Súper, gracias, Indira. Camilo. Bueno, perdón, a mí me da mucha felicidad hacer parte de este proyecto, pero me da mucha tristeza a la vez. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día el reclutamiento forzado lo hacen un poco más discreto. Yo he vivido eso en Tumaco, con amigos, que para ser parte de una banda o para podérselo llevar, simplemente los amenazan porque viven ahí en ese lugar y tienen que acceder. Y si no acceden, es la otra opción, entonces tienen que dejarse llevar. Y pues yo representar eso que yo he visto, que lo he vivido en la escena, para mí me da más fortaleza para poder representarlos a ellos.
porque hay muchos que se han ido, hay muchos que están en la cárcel. Entonces, representar esas imágenes en ese lugar del escenario es algo que uno lo siente mucho, y eso es muy importante para nosotros, para poder meternos el papel bien adentro y poder sacar todo eso que tenemos por dentro, por lo que hemos visto sufrir de las demás personas. Muchas gracias. Esperamos que muchos puedan compartir esta creación, que es más que una creación solamente de Nube, Sandoval, Bernardo Rey e Iván Benavides. Ha sido planteada como una creación colectiva, como una creación que se enriquece en el territorio. Como decía Rafa, hay un guión, hay unos mojones, unas piedras, como las han llamado los directores, pero ha sido el diálogo con los colectivos, con los grupos culturales, lo que ha venido enriqueciendo esa producción, y yo creo que va a ser como el valor fundamental de este acto creador, que es un acto creador del pueblo colombiano en toda su expresión. Muchas gracias y toda la suerte del mundo, que nos sigan representando. Nos sentimos muy orgullosos, y que Colombia avance algún día de este racismo que es vergonzoso. Gracias.